Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las herramientas básicas para modelar en 3D en AutoCAD. Vemos que estamos en la vista clásica. Aquí podemos cambiar la vista, ya lo sabemos. Modelado. Pero bueno, trabajaremos con la vista clásica. Para empezar rotaremos el gizmo para poder ponernos en axonométrica. Pulsando Shift y rueda de ratón, desplazamos el ratón. Vemos como en la esquina inferior izquierda se mueve el gizmo. Muy bien. Empecemos por el cubo, Box, herramienta básica. En un primer pinzamiento definimos una esquina de la cara. En la segunda el otro punto de la base y en el tercero definimos la altura. A continuación tenemos otros elementos básicos, otros primarios, que no tienen mayor dificultad, podéis ir probando, la esfera, el cilindro. Muy bien. Continuemos con la extrusión. Para ello necesitamos una forma en 2D que podemos generar con una polilínea o directamente un polígono. Hagamos una polilínea cerrada. Tenemos la herramienta extrusión. Seleccionamos y desplazamos o escribimos un valor para definir una altura. A continuación tenemos el barrido. Para ello necesitamos una polilínea que la podemos hacer en 2D o en 3D. Haremos una polilínea 3D, activamos el orto. Por ejemplo, definimos la forma que queremos extruir. Puede ser un cilindro, hagamos una polilínea un poco más compleja. Cerramos, hace intro y hagamos el barrido. Aquí lo tenemos, podemos seguir editando el camino con los pinzamientos. Muy bien. Veamos la revolución. Necesitamos igualmente, igual que para la extrusión o el barrido, una forma 2D en plano. Vamos a hacer un rectángulo. Revolución. Seleccionamos la superficie, el eje. Y como veis podemos elegir el ángulo, los grados que queremos revolucionar. Por defecto viene 360, intro. Una vez cerrado, podemos editar la forma en 2D o los grados que hemos revolucionado. Continuamos con las básicas. Vemos aquí las booleanas que podemos realizar. Uniones, diferencias, intersecciones. Para ello vamos a hacer, por ejemplo, una esfera al lado del cubo que habíamos hecho antes. Vamos a ponernos en vista conceptual. Y hagamos una unión. No vamos a ver ninguna diferencia porque es esencialmente lo mismo. Pero vemos en vista alámbrica cómo desaparecen las partes que están coincidentes y se unen la geometría. Diferencia. Seleccionamos primero el objeto al que queremos restar. Intro. Y tenemos la sustracción. Y por último, intersecciones. Seleccionamos los dos objetos a interseccionar y tenemos los elementos comunes a la geometría de la macla. Por último, la herramienta en mi opinión más importante y que no está
en estos iconos es la de corte, slice. La podéis encontrar bien en modificar objetos 3D, slice. Bien escribiendo --slice. O si preferís la podéis sacar clicando botón derecho encima de la zona de iconos, customizar, y escribís, si lo tenéis en inglés, slice, y si no, corte en castellano, slice, y lo arrastráis en donde queréis dejarla. Vamos a dejarla aquí, por ejemplo, y tenemos el icono corte. Muy bien. Vamos a cortar, por ejemplo, esta pieza. Seleccionamos corte. Como veis, la orden es --slice. Seleccionamos el objeto a cortar, intro. Inicialmente se va a cortar según un eje que marquemos en planta y Z vertical. Vamos a probarlo. Quitamos orto, intro, y tenemos el corte en vertical, control Z. Y si deseamos cortar no verticalmente, seleccionamos primero el objeto, intro, y hay que seleccionar otra vez intro para marcar 3 puntos. Intro, botón derecho, primer punto, por ejemplo, este, segundo punto, pues quitemos el orto, este, tercer punto, por ejemplo, aquí. Tenemos un corte que pasa por esos 3 puntos que hemos marcado. Si lo vemos en conceptual, tenemos este corte de la pieza. Muy bien. Hasta aquí las herramientas básicas para modelar en AutoCAD. Continuaremos en siguientes tutoriales.